Bueno, vamos a hablar ahora de la otra categoría gramatical que acompaña al sustantivo, que es el adjetivo, ¿cierto? Habíamos dicho hace un momento, ¿no?, que el artículo presenta de alguna manera, ¿no es cierto?, presenta de alguna manera una posición fija, ¿no? Esa posición fija tiene que ver con que el artículo siempre antecede al sustantivo, o sea, siempre va antes del sustantivo. El adjetivo es todo lo contrario. Primero, el adjetivo representa una cualidad del sustantivo. Y ese adjetivo puede ir, ¿qué cosa? Puede ir antes o después. O después. ¿De quién? Del sustantivo. O sea, esa es una condición que el adjetivo puede darse. Puede ir antes o puede ir después. ¿Correcto? Ahora, otra cosa muy importante, como puede funcionar como modificador directo, porque acompaña al sustantivo, o sea que el adjetivo puede cambiar en género y también puede cambiar en número, o sea, presenta accidentes gramaticales, ¿no? Otra condición evidente del adjetivo es que el adjetivo, aparte de ser modificador directo del sustantivo, también puede funcionar también como un predicativo, o puede funcionar también como una aposición. El adjetivo, por si acaso. Otra condición básica del adjetivo es que el adjetivo es una categoría gramatical, de inventario abierto. Profe, ¿cómo de inventario abierto? Si bien es cierto, el adjetivo puede clasificarse, no, podemos saber cuántos adjetivos calificativos o cuántos adjetivos se presentan, ¿no? O sea, con el tiempo pueden crearse otros adjetivos, ¿no? Por ejemplo, el adjetivo youtuber, por ejemplo, el adjetivo, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar en el adjetivo viral, por ejemplo, ¿no es cierto? En el adjetivo, por ejemplo, webinar, por ejemplo, que es estar en las redes, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? Pueden crearse un sinnúmero de adjetivos, ¿no? Entonces, por eso es de inventario abierto, porque a pesar de que el adjetivo puede clasificarse, puede existir con el tiempo o pueden irse incrementando más adjetivos a la lista, ¿correcto? Ahora, las definiciones del adjetivo que destacan una cualidad del sustantivo, ¿no? El adjetivo semánticamente es una palabra que califica o que determina al sustantivo. O sea, ¿qué va a hacer el profesor? Lo que va a hacer es o calificar o determinar el sustantivo. Eso quiere decir que no solamente puede dar una cualidad, sino también puede de alguna manera dar una particularidad del sustantivo. Eso es muy importante. Sintácticamente funciona como modificador directo, ya te había dicho, ¿no? Como modificador directo del sustantivo. Porque si el sustantivo cambia en género y en número, el adjetivo también va a cambiar en género y en número, ¿no es cierto? O sea que es una categoría gramatical variable, ¿no es cierto? Al igual que el sustantivo, porque lo va a modificar. Y morfológicamente presenta morfemas flexivos de género y número, ¿no es cierto? Puede cambiar en género y también puede cambiar en número. ¿Correcto, chicos? Vamos a hablar ahora de la clasificación de los adjetivos. Por ejemplo, ¿no? ¿A qué le llamo yo adjetivo explicativo? Es aquel adjetivo que va antepuesto al sustantivo y señala una cualidad subjetiva. Por ejemplo, ¿no? Amigo, gran amigo, ¿no es cierto? Ardiente sol. Profe, ¿por qué, por ejemplo, gran sería un adjetivo calificativo explicativo? ¿Por qué? Porque lo que estaría haciendo acá es decir, bajo qué condiciones de aprecio siento, esta amistad. O, por ejemplo, bajo qué condiciones externas puedo sentir, ¿no es cierto?, la radiación del sol, por ejemplo, o la radiación solar. Por eso es que está explicando qué tipo de sol encontramos y qué tipo de amigo encontramos, ¿no es cierto? Explicativo. Ahora, los adjetivos especificativos. ¿A qué llamo yo adjetivos especificativos? Aquellos que restringen el significado del sustantivo, especificando. Por ejemplo, puede ser cualquier mesa, ¿no? Pero acá dice mesa redonda.
¿no es cierto? O sea, está dando una cualidad específica de esa mesa. O por ejemplo, puede ser blusa de cualquier color, pero acá está mencionando que la blusa debe ser azul, ¿no es cierto? Está especificando de alguna manera la cualidad. Se le llama gentilicios a aquellos adjetivos que señalan el lugar de procedencia y siempre deben ir acompañados del sustantivo, porque también existen los sustantivos gentilicios, ¿sabes? Si no están acompañados al sustantivo, entonces dejan de ser adjetivos para convertirse en sustantivos, ¿correcto? Por ejemplo, jugador argentino, ¿no es cierto? Y cantante mexicano, por ejemplo, lugar de procedencia. También el adjetivo, por si acaso, tiene sus grados, ¿no es cierto? Grados del adjetivo. Existen, por ejemplo, los grados de significación del adjetivo, y aquí encontramos el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. ¿A qué le llamo yo, por ejemplo, grado positivo del sustantivo? Perdón, del adjetivo. Aquellos que expresan una cualidad sin indicar intensidad. Por ejemplo, tutor amable, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera no está indicando si es más amable o si es menos amable, ¿no es cierto? Siempre está indicando, simplemente está dando a entender que esa cualidad se mantiene de manera neutra, ¿no es cierto? Ahí está. Simplemente le pongo una cualidad, ¿no es cierto? Además, puedo decir que no hay una marca aparente, ¿no? De intensidad o de, digamos, o de menor intensidad en este caso. Ahora, también existe el grado comparativo, ¿no es cierto?, del adjetivo. El adjetivo puede tener un grado comparativo de superioridad, un grado comparativo de igualdad y un grado comparativo de inferioridad. Profesor, ¿y cuándo será el grado comparativo? Será el grado comparativo cuando quiero colocar o cuando voy a comparar dos o más características del sustantivo. Por ejemplo, ¿no? Si es superioridad, utilizo esto, ¿no? Más el adjetivo, más el qué. Por ejemplo, Marcos es más alto que Luis. Por ejemplo, todo esto de acá, ¿no? Es más alto que, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa es de superioridad. ¿Cuándo voy a encontrar de igualdad? De igualdad cuando estoy en un grado de comparación, pero que de alguna manera utilizo estas estructuras, ¿no? Tan más el adjetivo más como. Por ejemplo, ¿no? Tan inteligente como su madre. Entonces sería tan inteligente como su madre. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Y si es inferioridad, siempre utilizo los términos menos más el adjetivo más que. Menos delgada que su amiga, por ejemplo, ¿no? Menos delgada que su amiga, por ejemplo. Ahí está. O sea que no son los grados comparativos del adjetivo. ¿Por qué? Porque los grados comparativos del adjetivo comparan dos cualidades en el mismo sustantivo, por ejemplo, o del mismo sustantivo, superioridad, de igualdad y de inferioridad. También vamos a encontrar grados del adjetivo, pero de acuerdo al superlativo. Por ejemplo, grados del superlativo. Hay superlativo absoluto y hay superlativo relativo. ¿A qué le llamo yo superlativo absoluto? Le llamo al superlativo absoluto aquel que expresa una cualidad en su más alto grado, ¿correcto? Por ejemplo, ella es muy sabia. Por ejemplo, muy sabia. Pero también puede decir que ella es muy sapientísima, ¿no es cierto? También se puede marcar por el ísimo o también por R, ¿no es cierto? Esas son las condiciones absolutas. ¿Y a qué le llamo yo, ¿no es cierto? El superlativo relativo. Ese superlativo relativo es que expresa una cualidad o característica del adjetivo, digamos, en su más alto grado de intensidad dentro de un ámbito limitado, ¿correcto? Y hay que recordar que se marca con las formas el y la más el adjetivo. Por ejemplo, mi novia es la más hábil de todas. Por ejemplo, la, ¿no es cierto? La más hábil de todas. Estoy haciendo esta comparación, ¿no? Superlativo relativo, ¿correcto? Ahí está. La más hábil de todas, ¿no? Comparando con, de alguna manera, ese grupo, ¿no es cierto? De personas. También dicen los adjetivos determinantes. ¿A qué le llamo yo adjetivos determinantes? Son denominados así aquellos, ¿no es cierto?, que de alguna manera indican la ubicación del sustantivo con respecto al interlocutor, ¿no es cierto? Por ejemplo, cerca del que habla, cerca del que escucha y lejos de ambos, ¿no?
Esa, estos, aquella, aquellos, esta y esos, ¿no? Esos son los demostrativos. Los posesivos, ¿no es cierto?, son aquellos que indican la pertenencia del sustantivo con respecto al interlocutor. Por ejemplo, yo puedo decir, encontró mi billetera una amiga tuya. O sea, mi billetera, una amiga tuya, ¿no? Pertenencia, ¿correcto? Numerales son aquellos que también, ¿no es cierto?, se les denomina así, aquellos que indican cantidades definidas, ¿no? Por ejemplo, el primer puesto del salón recibió 2 diplomas de honor, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está. E indefinidos, ¿no es cierto?, se les llama a aquellos que se refieren al sustantivo sin precisar la cantidad. Por ejemplo, pocos alumnos hicieron la tarea. Ahí está. Entonces, de acuerdo a eso, chicos, de acuerdo a la clasificación de los adjetivos, de acuerdo a los grados del adjetivo y de acuerdo a sus determinantes, vamos a solucionar algunos ejercicios que tenemos en nuestra práctica, ¿correcto? En nuestra práctica. Por ejemplo, dice, ¿no? Subraya los adjetivos calificativos que se encuentran en las siguientes oraciones. Dice, el vestido está hecho de hilillos y hebritas pardos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería allí los adjetivos? El vestido está hecho de hilillos y hebritas pardos. Por ejemplo, allí la respuesta correcta sería pardos. Nada más, ¿no? Porque está indicando un adjetivo especificativo, ¿no es cierto? Especificativo, está diciendo que son pardos, ¿no? La definición completa, subraya, ahí está, parte del género próximo, próximo también subraya, y la diferencia específica también lo subrayas. Autores posteriores subraya, ¿no es cierto?, dividieron la perfecta definición, perfecta subraya, en 5 partes, 5 también lo subrayas, ¿no es cierto?, porque está remarcado el número. La definición lógica subraya, aspira a identificar un objeto unívoco lo subrayas. Y la quinta dice la definición, la quinta dice la caracterización lexicográfica, allí debe ser lexicográfica, subrayas, enumera solo rasgos significativos importantes. O sea que ahí subrayas significativos y subrayas importantes, ¿correcto? Vamos a la 2, dice, ¿en qué grado se encuentran los adjetivos subrayados? Dice, ciertas jugadas eran superiores a las de un contrincante. Ciertas jugadas son indefinidos allí, ¿no es cierto? ¿En qué grado se encuentra? Dice, ¿no? A grados. A ver, primero, ciertas jugadas eran superiores, ciertas sería grado positivo, ¿no es cierto? Y dice, eran superiores, ¿no es cierto? Es superlativo relativo, porque está comparando la de las contrincantes, ¿no es cierto? O sea que sería grado positivo y grado superlativo, ¿correcto? Dice, no era tan bueno como tú, ese es comparativo de igualdad, por ejemplo, ¿no? Juan era un obrero muy diestro en el manejo de las máquinas. Era muy diestro, superlativo, entonces absoluto, ¿correcto? Y así tú lo vas desarrollando, ¿ya? Es muy importante que hagas eso. Y luego dice, reconoce los adjetivos determinados y clasificados en demostrativos, posesivos, numerales. Por ejemplo, dice, ha viajado a diferentes partes del mundo, pero no tiene muchos amigos. Ha viajado a diferentes partes del mundo, pero no tiene muchos amigos. Esos son indefinidos, ¿correcto? Hace 58 minutos que te espero, esos son numerales. Dice, he pasado media vida, esos numerales, ¿no es cierto?, esperando el primer premio. Ahí está. Mi pena vale 3 años de llanto, esos son numerales, ¿correcto? Dice, estas lluvias me han hecho perder mucho dinero. Eso es indefinido, por ejemplo, ¿no? Mi pena, mi también es posesivo, por ejemplo, mi pena, ¿no? Dice, las 6
ese problema tuyo no tiene solución, eso es demostrativo, ¿correcto? Y así tú puedes ir desarrollando el resto de ejercicios. ¿Correcto, chicos? Espero que la clase de hoy se haya entendido, espero que las categorías gramaticales también que competen el sustantivo hayan quedado definidas y por qué son denominadas también modificadores directos. Y yo pues me despido hasta de alguna manera la próxima edición del curso de lenguaje. Nos vemos entonces, cuídense mucho y chao, desarrollen su tarea.